indiferente a la tormenta que azotaba su parabrisas y convertía el letrero de neón del restaurante en manchas rojizas y borrosas. Theo se concentraba únicamente en la jaqueca que le pulsaba entre las sienes y en el cigarro barato que le quemaba los nudillos. De repente, un cuerpo se estampó contra el capó de su sedán. No era un sicario. Era apenas una chica, de unos 18 años. Sus ojos, abiertos de par en par, desbordaban un terror que sabía a cobre. Y justo detrás de ella, una sombra salió del callejón. El agua se acumulaba en las grietas profundas de los asientos de cuero. Theo miraba a través del vidrio, con la mano suspendida sobre el arranque. Estaba cansado. Un agotamiento profundo, que raspaba hasta los huesos, que se había instalado en su médula a lo largo de la última década dirigiendo las operaciones del centro de la ciudad para la familia. Había venido al callejón trasero de ese restaurante a buscar 10 minutos de silencio. 10 minutos lejos de los libros de cuentas, de las llamadas en voz baja, del olor a colonia barata con que sus tenientes se empapaban. En cambio, recibió un golpe en el capó de su Lincoln. La chica retrocedió a tropiezos, con los tenis empapados chirriando sobre el metal resbaladizo del automóvil. Parecía que la hubieran arrastrado por un foso de grava. La rodilla derecha de sus jeans estaba desgarrada, dejando al descubierto una mezcla de carne raspada y sangre oscura. Su cabello, pegado al cráneo por la lluvia helada, era de un color café opaco. No gritó. Eso fue lo primero que notó Theo. La gente usualmente gritaba cuando la acorralaban. Ella simplemente jadeaba, con el pecho moviéndose con violencia bajo una sudadera gris empapada y demasiado grande. Sus manos buscaban desesperadamente algo donde aferrarse en la superficie lisa del capó. Un hombre emergió por el estrecho espacio entre el restaurante y la pared de ladrillo adyacente. Respiraba con dificultad, un sonido húmedo y entrecortado que llegaba por encima del golpeteo rítmico de la tormenta. Sostenía una pesada palanca de acero a un costado. El farol de la calle capturó el filo plateado del metal. Theo exhaló despacio. Un suspiro lento y pesado que empañó el vidrio. No quería verse involucrado. Un hombre inteligente subía la ventanilla, ponía el carro en reversa y dejaba que la calle resolviera su propia basura. La ciudad estaba llena de lobos y conejos. No era su trabajo vigilar la cadena alimenticia. Pero los ojos de la chica se clavaron en los de Theo a través del parabrisas. No suplicaban. Eran salvajes, atrapados, completamente desprovistos de esperanza. Le irritó. Le recordaba cosas en las que gastaba mucho dinero en whisky caro para olvidar. Empujó la puerta del carro. Las bisagras gruñeron. El frío lo golpeó al instante, mordiéndolo a través de su sobretodo de lana. El olor a basura mojada, hojas podridas y gasolina le llenó los pulmones. Bajó del vehículo dejando la puerta abierta, con la luz interior proyectando un resplandor amarillo pálido sobre el asfalto mojado. «Bájate de mi carro», dijo Theo. Su voz no era alta, pero cortó el ruido de la lluvia. Tenía el peso grave y resonante de un hombre completamente acostumbrado a ser obedecido. La chica se estremeció, se deslizó del capó y cayó al suelo. Su tobillo cedió y se desplomó contra la llanta delantera, abrazándose las rodillas al pecho. El hombre con la palanca se detuvo. Era de hombros anchos, con una chamarra de lona encharcada. El agua goteaba del ala de su gorra de béisbol. Miró a Theo, luego la puerta abierta del carro, calculando. No reconocía a Theo. Eso significaba que era foráneo, un amateur, o un drogadicto. «Métete en tus asuntos, viejo», escupió el tipo, acercándose. «La maldita me robó». «Lárgate». Theo no se movió. Metió la mano al bolsillo de su abrigo, rozando con los dedos la empuñadura fría y texturizada de su pistola. No la sacó. En cambio, sacó un encendedor plateado. Lo encendió, protegiendo la llama débil con la mano en forma de cuenco, y volvió a prender el cabo de su cigarro. El olor pungente del tabaco se mezcló con la lluvia. «No me importa lo que robó», dijo Theo, exhalando un delgado hilo de humo hacia el aire mojado. «Me importa el golpe en mi capó, y me importa que estés parado en mi charco interrumpiendo mi maldito descanso». El hombre apretó la palanca con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. «Te abro la cabeza si no te quitas».
Era la respuesta equivocada. Theo sintió que una frialdad familiar lo invadía. El cansancio desapareció, reemplazado por una precisión tranquila y mecánica. No adoptó una postura de combate. Simplemente dio un paso hacia adelante. Inténtalo, dijo Theo con suavidad. El hombre se lanzó. Fue un golpe torpe y pesado, telegrafado desde lejos por la caída de su hombro. Theo simplemente giró sobre su talón. La barra de hierro silbó en el espacio vacío donde había estado su cabeza una fracción de segundo antes. Antes de que el hombre pudiera recuperar el equilibrio, Theo levantó la rodilla y la hundió directamente en las costillas del agresor. Un hueso crujió. Un sonido seco y húmedo. El hombre soltó el aire, doblándose hacia adelante. Theo no dudó. Agarró la parte trasera de la chamarra de lona del hombre, lo jaló hacia abajo y le hundió el codo en la nuca. El tipo cayó de cara sobre el asfalto mojado. La palanca metálica tintineó en la cuneta. No se levantó. Quedó tendido ahí, con leves convulsiones. La sangre brotaba de su nariz y se mezclaba con el agua de lluvia que corría hacia el desagüe. Theo se quedó parado sobre él por un segundo, recuperando el aliento. Su propio corazón latía un poco demasiado rápido. Le palpitaba la espalda. Odiaba el trabajo físico. Giró la cabeza. La chica seguía acurrucada contra la llanta delantera. Temblaba violentamente ahora, con los dientes castañeteando de manera audible. Miraba al hombre inconsciente y luego levantaba despacio la vista hacia Theo. Entra al restaurante, murmuró Theo, arrojando su cigarro al charco. Antes de que decida cobrarte la carrocería. La puerta trasera del restaurante se cerró tras ellos con un golpe metálico pesado. El interior olía intensamente a cloro industrial, café quemado y aceite de cocina rancio. Las luces fluorescentes parpadeaban en el techo, zumbando como un enjambre de avispas agonizantes. Theo pasó junto a ella, con sus pesados zapatos de cuero rechinando sobre el linóleo. No volteó a ver si lo seguía. Fue directo a la cafetera que descansaba sobre el mostrador de acero inoxidable. Sacó una taza de cerámica desportillada del estante y sirvió. El líquido era espeso, negro, y llevaba por lo menos 5 horas sobre el quemador. La chica se quedó cerca de la puerta. Estaba dejando un charco sobre el piso limpio. Bajo las luces crudas, se veía peor. Moretones en forma de huellas digitales florecían sobre su cuello pálido. Sus labios estaban azules. Mantenía los brazos envueltos con fuerza alrededor de sus costillas. Sus ojos saltaban hacia la puerta cerrada con llave, luego hacia las ventanas, luego hacia el pesado cuchillo de chef que descansaba en una tabla de cortar a 3 metros de ella. Theo la vio medir la distancia al cuchillo. No le importó. Si lo intentaba, le rompería la muñeca. Empujó la taza de café por el mostrador. Se detuvo a 1 centímetro del borde. Tómatelo, dijo. Estás entrando en shock. Ella dudó. Luego dio pasos lentos y cuidadosos hacia el mostrador. Sus tenis mojados chapoteaban. Extendió las manos temblorosas y agarró la taza. La cerámica estaba abrasadoramente caliente, pero ella no parecía notarlo. La envolvió con ambas manos, dejando que el calor penetrara en su piel, y tomó un pequeño sorbo. Hizo una mueca ante el sabor amargo, pero lo tragó. Theo sacó un banco de debajo de la mesa de trabajo y se sentó. Se desabotonó el sobretodo, dejándolo caer abierto. No le ofreció una toalla. No dirigía un negocio de caridad. La observó. No lloraba. Su respiración se había estabilizado, pero la adrenalina aún la mantenía unida como pegamento barato. Pronto llegaría el colapso, y sería inútil. Tienes 5 minutos para decirme por qué estás arrastrando basura a mi callejón, dijo Theo, con voz plana. Ella lo miró por encima del borde de la taza. Sus ojos eran color avellana, salpicados de verde, pero ensombrecidos por ojeras oscuras y pesadas. Ahora parecía mayor de 18 años. Parecía alguien que llevaba mucho tiempo corriendo. No quise golpear tu carro, dijo ella. Su voz era ronca, áspera por el frío. No me importa el carro. Theo se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre los muslos. Me importa el tipo que está sangrando en la cuneta de afuera. ¿Le robaste algo?
¿Qué fue? Ella tragó saliva con dificultad. Su agarre en la taza se tensó hasta que los nudillos se pusieron blancos. Dinero. Para un boleto de autobús. Mentira. Theo no levantó la voz. Lo dijo como un simple hecho. Un tipo así no persigue a una chica por 3 millas de callejones mojados por la lluvia por unos pesos. Tenía el andar de alguien que cumplía órdenes. No estaba enojado. Estaba desesperado. Y las personas desesperadas le temen a lo que pasa si fracasan. ¿Para quién trabaja? La chica miró a otro lado, fijando la vista en el fregadero de acero inoxidable. No sé. Segundo intento fallido. Theo se puso de pie. El banco rasgó el piso con un chirrido. No hago caridades, niña. Si me vas a mentir, abro la puerta trasera y te llevo de vuelta al charco. Para cuando él despierte, estarás exactamente donde empezaste. El pánico destelló en los ojos de ella. Era real, agudo y visceral. Retrocedió un paso hasta chocar con el borde del mostrador. No, por favor. No puedes. ¿Puede? Y lo haré. Theo caminó hacia ella, deteniéndose justo fuera del alcance de sus brazos. La miró desde arriba. Podía oler el algodón húmedo de su sudadera, el regusto metálico de la sangre en su rodilla, el olor agrio del miedo puro. ¿Lo conoces? Ella fijó la vista en el pecho de Theo. Temblaba de nuevo, la taza vibrando en sus manos. Levantó la mirada y encontró los ojos de Theo. Hubo un extraño y repentino cambio en su postura. El pánico se fracturó, cediendo paso a algo duro y quebradizo. Sí, susurró. Lo conozco. ¿Quién es? Ella tomó un aliento lento y tembloroso. La respuesta no salió como una súplica. Salió como el golpe de una sentencia de muerte. Se llama Arthur, dijo, con la voz cayendo a un monótono muerto y hueco. Pero tú lo llamabas Artie. Él fue quien conectó el detonador al Cadillac de tu esposa hace 5 años. Me contó la historia. Me contó cómo se derritió el vidrio. La luz fluorescente sobre ellos parpadeó y estalló. Theo dejó de respirar. El restaurante desapareció. El olor a cloro y café quemado desapareció, reemplazado por el hedor sofocante de caucho ardiendo, pintura chamuscada y carne calcinada. La onda expansiva de la explosión fantasma le cruzó la cara, una sensación tan real que podía sentir como la piel se le tensaba sobre los pómulos. La miró fijamente. El silencio en el cuarto era absoluto, salvo por el goteo rítmico del agua de su ropa sobre el linóleo. ¿Qué dijiste? La voz de Theo no era la suya. Era un rasguido hueco, extraído del fondo de un pozo muy oscuro y muy profundo. Me dijo que corriera, continuó ella, con sus ojos color avellana clavados en los de Theo, sin parpadear. Cuando se dio cuenta de quién era el dueño de este restaurante, me dijo que corriera hasta aquí. Dijo que si encontraba a Theo Rossi, debía decirle que Elías manda saludos. Y que Elías quiere que le devuelvan a su hija. La taza se escurrió de entre los dedos entumecidos de la chica. Se hizo pedazos en el piso, salpicando café caliente y negro sobre los zapatos de Theo. Ninguno de los dos se movió. Theo miró los fragmentos de cerámica esparcidos por el linóleo. El líquido oscuro se filtraba entre las ranuras del piso. Sintió un extraño entumecimiento que se extendía desde su pecho hacia afuera, paralizándole los miembros. 5 años. 5 años poniendo la ciudad de cabeza, quebrando dedos, tumbando puertas, torturando correos de bajo nivel en sótanos húmedos, tratando de encontrar al hombre que había pagado por la bomba. Elías Torne, su exmano derecha, su hermano en todo menos en sangre. El hombre que Theo supuestamente había visto morir en un incendio en una bodega 3 semanas después de que el Cadillac explotó. Se suponía que la cuenta estaba saldada. Se suponía que la tierra había sido arrasada con sal. Ahora, una adolescente mojada y sangrante acababa de desenterrar un cadáver y tirarlo sobre su mostrador de cocina. Hija, repitió Theo. La palabra sabía a ceniza en su boca. Volvió a mirarla. Esta vez la miró de verdad, más allá de los moretones, más allá del cabello mojado y enmarañado. Miró la forma de su mandíbula, la línea de su nariz, las motas verdes en sus ojos color avellana.
Un clavo frío se le hundió directamente en la base del cráneo. Mi madre era Sarah Bennett, dijo la chica, con la voz estabilizándose. El shock estaba cediendo, reemplazado por un enfoque sombrío y de superviviente. Elías me llevó cuando tenía 13 años, después de que ella murió. Me tuvo encerrada en una casa en las Berkshires. Decía que era por mi propia protección. Decía que mi verdadero padre era un monstruo que mataba a todos los que amaba. Las manos de Theo comenzaron a temblar. Las hundió en los bolsillos del sobretodo, cerrando los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. ¿Sí? No había escuchado ese nombre en casi 2 décadas. Sarah lo había dejado antes de que él tomara el control completo de la familia. Odiaba esa vida. Había huido. Theo la había dejado ir porque era lo único decente que había hecho en su vida. Él me crió, continuó la chica, cruzando sobre el café derramado y obligando a Theo a mantener su posición. Me enseñó a mover dinero, a limpiar libros de cuentas. Me usaba para mantener su nueva red invisible. Yo creía que me estaba protegiendo de ti. ¿Qué cambió? Preguntó Theo. Las palabras se sentían mecánicas. Funcionaba por instinto puro ahora. La parte táctica de su cerebro libraba una guerra desesperada contra la hemorragia emocional que ocurría en su pecho. Encontré los archivos, dijo ella, limpiándose un rastro de agua de lluvia sucia de la mejilla. Vi las fotos de vigilancia de tu esposa. Vi los recibos de los explosivos. No me ocultaba de ti para protegerme. Me tenía como plan de contingencia. Un rehén que podía cobrar si alguna vez descubrías que seguía vivo. Metió la mano en el bolsillo delantero de su sudadera empapada. Theo se tensó, con la mano cayendo sobre su bolsillo, pero ella solo sacó una pequeña bolsa de plástico impermeable. Dentro había una memoria USB negra. Esta es toda su red, dijo, extendiéndola. Cuentas bancarias, rutas de carga, los nombres de los políticos que está comprando. Es todo. Artie, el hombre de afuera, me atrapó sacando los archivos del servidor principal. Me persiguió hasta aquí. Theo miró el dispositivo. Era un pequeño trozo de plástico. Contenía la clave para destruir al fantasma que había perseguido cada momento de vigilia durante 5 años, pero no lo tomó. Miró a la chica. A su hija. Se sintió completamente despreparado. Sabía cómo romper una huelga, cómo lavar $1 millón a través de una cadena de tintorerías, cómo enterrar un cuerpo tan profundo que ni el diablo lo encontrara. No sabía cómo mirar a una chica de 18 años que tenía sus ojos y la cabeza llena de veneno plantado por su peor enemigo. ¿Por qué dármelo?, preguntó Theo. Se recargó sobre el mostrador, necesitando repentinamente el apoyo. Si crees que soy el monstruo que Elías dijo que soy, ¿por qué traerme el arma con la que dispararle? Ella soltó una risa corta y cínica. Sonó completamente sin alegría. Sonó exactamente como la risa que Theo daba cuando un rival ofrecía un maltrato. Porque un monstruo es exactamente lo que necesito ahora mismo, dijo. Bajó la mano, apretando el dispositivo con fuerza. Elías tiene a los policías en su bolsillo. Tiene la oficina local del FBI en su bolsillo. Si voy a la ley, estoy muerta antes del amanecer. Tú eres la única persona en esta ciudad con suficiente odio en el corazón para realmente matarlo. No estaba pidiendo un padre. No estaba pidiendo un reencuentro con lágrimas. Estaba haciendo una transacción de negocios. Su vida a cambio de la cabeza de su torturador. Theo la miró fijamente. El cinismo, el cálculo frío, la absoluta falta de sentimentalismo. Era una superviviente. Era una Rossi. Pasó junto a ella, ignorando la memoria USB. Se dirigió hacia la pesada puerta de seguridad de metal que conducía al frente del restaurante. Golpeó su puño contra el acero 2 veces. 10 segundos después, la cerradura hizo clic y la puerta se abrió. 2 hombres estaban del otro lado. Sal, de cuello grueso y lleno de cicatrices, y Marco, joven, nervioso y fuertemente armado. Miraron a Theo, luego se asomaron hacia la chica. Sal, dijo Theo, con la voz completamente desprovista de emoción. Hay un tipo sangrando en el callejón de atrás. Arrástralo adentro. Átalo a una silla en el sótano.
Si se muere, te rompo las piernas. Sal asintió, con el rostro ensombreciéndose. ¿Entendido, jefe? Marco, continuó Theo, sin romper el contacto visual con sus hombres. Sella la cuadra. Nadie entra, nadie sale. Llamen al doctor. Dile que traiga un kit de trauma. ¿A quién hirieron? Preguntó Marco, con la mano cayendo sobre su cinturón. Theo finalmente se dio la vuelta, mirando a la chica que seguía sola bajo la cruda luz fluorescente, aferrando la bolsa de plástico como si fuera un salvavidas. A nadie todavía, dijo Theo en voz baja. Pero acaba de empezar una guerra. Caminó de regreso hacia ella, extendiendo la mano, no para tomar el dispositivo, sino para sujetar con suavidad su hombro morado. Ella se estremeció, pero él mantuvo el agarre firme, con el pulgar rozando la tela fría y húmeda de su sudadera. Bienvenida a casa, niña. Ahora, vamos a cazar a un fantasma. El sótano del restaurante olía a levadura vieja y cañerías oxidadas. El aire era denso, húmedo y estancado, pegándose a la piel como una película mojada. Un foco solitario y enjaulado colgaba de las vigas expuestas, proyectando un charco de luz amarilla y enfermiza sobre el centro del cuarto. Arthur estaba despierto. Sal lo había atado a una pesada silla de roble llena de manchas de grasa con bridas gruesas, apretándolas lo suficiente como para que se clavaran en el nylon de su chamarra encharcada. Su nariz estaba rota, una masa inflamada y morada que dejaba escapar un hilo constante de sangre oscura sobre sus labios y por su barbilla. Respiraba por la boca, con un sonido húmedo y entrecortado que resonaba contra las paredes de bloque de concreto. Theo estaba al borde de la luz. Sostenía un cigarro fresco sin encender, haciéndolo girar lentamente entre el pulgar y el índice. Se sentía entumecido. Un vacío aterrador y absoluto se había instalado detrás de sus costillas. Durante 5 años, la idea de encontrar al hombre que conectó el detonador al Cadillac había sido una hoguera rugiente en sus entrañas. Era el calor que lo sacaba de la cama cada mañana. Ahora, mirando al hombre, Theo no sentía más que el peso frío y pesado de un libro de cuentas que necesitaba ser equilibrado. Chloe estaba parada en las escaleras detrás de él, medio oculta en las sombras. Theo no le había dicho que bajara, pero tampoco le había ordenado quedarse arriba. Necesitaba entender exactamente en qué tipo de maquinaria acababa de engranarse. Theo entró en la luz. Los ojos de Arthur, inyectados de sangre y frenéticos, se clavaron en él. La bravuconada del callejón había desaparecido, arrasada por la fuerza concusiva de la rodilla de Theo y la sombría realidad del sótano. Arthur, dijo Theo. El nombre sabía a masticar vidrio. Tienes muy mala cara. Arthur escupió un buche de saliva ensangrentada sobre el concreto. Vete al infierno, Rossi. Ya estoy ahí, respondió Theo, con la voz muerta y plana. Se detuvo a 2 pies de la silla. Voy a hacer esto muy sencillo. Mi familia murió en un incendio hace 5 años. Vas a decirme exactamente dónde opera Elías. Vas a darme sus rotaciones de seguridad, los nombres de sus recaudadores locales y los códigos de acceso al búnker donde se esconde. Arthur soltó una carcajada húmeda y cascada. ¿Crees que te tengo miedo? Elías me advirtió sobre ti. Me dijo que eres un dinosaurio, una reliquia. Él va a destruir tu operación, Theo. Ya tiene a los federales comiendo de su mano. Me matas y mi cuerpo aparece en las noticias de las 6 con tus huellas por todos lados. Theo no parpadeó. No alcanzó ningún arma. Simplemente suspiró, deslizando el cigarro sin encender en el bolsillo de su pecho. Miró por encima del hombro hacia Sal. Sal, murmuró Theo. Trae las pinzas de corte. Arthur se estremeció. La bravuconada se resquebrajó apenas un poco. Pero Theo lo vio. El ligero ensanchamiento de las pupilas, la repentina rigidez en sus hombros. Estás faroleando, balbuceó Arthur, forcejeando contra las bridas. La pesada silla de roble protestó con un crujido. Elías dijo que te ablandaste después de que Sara murió. Dijo que perdiste el valor. Theo giró lentamente la cabeza. Miró escaleras arriba, encontrando el rostro de Chloe en la penumbra. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en Arthur. Los nudillos blancos mientras se aferraba al pasamanos oxidado.
No apartaba la mirada. Se obligaba a observar. Tiene razón, dijo Theo, mirando de vuelta a Arthur. Sí perdí el valor. Dejé de importarme el territorio. Dejé de importarme los envíos. Me senté en una casa grande y vacía y bebí hasta no sentir los dedos. Sal salió de las sombras. Las pesadas pinzas de corte de hierro firmemente sujetas en sus callosas manos. Estaban diseñadas para cortar candados. Eran pesadas y brutales. Pero verás, Artie, continuó Theo, con la voz cayendo hasta casi un susurro, acercándose lo suficiente como para oler el sudor rancio y el terror que emanaba del hombre. Eso era antes de saber que Elías seguía respirando. Y antes de saber que le robó mi hija. Theo asintió hacia Sal. Sal no dudó. Agarró la mano izquierda de Arthur, aplastándola plana contra el descansabrazos de madera de la silla. Arthur se revolvió, gritando, con las botas raspando frenéticamente el concreto. Sal tenía el doble de su tamaño y poseía el peso inamovible de un bloque de cemento en caída libre. Forzó las mandíbulas de las pinzas sobre el dedo índice de Arthur, apoyando el hierro frío sobre el primer nudillo. ¿Dónde está?, preguntó Theo, con el rostro a centímetros del de Arthur. Berkshires. Chilló Arthur, con las palabras saliéndole en un torrente desesperado y en pánico. Un complejo en las afueras de Great Barrington. Es una antigua finca maderera, 40 hectáreas, con portón y seguridad pesada. Theo levantó una mano. Sal se congeló, con las mandíbulas de las pinzas mordiendo lo suficiente como para sacar una gota de sangre. La memoria USB, dijo Theo con suavidad. ¿Cuál es el cifrado? No lo sé, sollozó Arthur, con el pecho agitándose, mezclando mocos con la sangre en su labio superior. Te lo juro por Dios, solo Elías y el contador tienen la clave. Esa es 256. Es un interruptor de hombre muerto. Si intentas forzarlo y fallas 3 veces, borra el dispositivo. Theo clavó la mirada en los ojos de Arthur. Buscó la mentira. Buscó el cambio sutil en la mirada, el espasmo de un músculo facial. No encontró nada más que terror puro y sin filtrar. El hombre estaba roto. Sal, dijo Theo, poniéndose de pie y acomodando el sobretodo. Déjalo dormido. Déjalo en la cajuela del Lincoln. Jefe. Sal parecía confundido. No vamos a, nos movemos, interrumpió Theo, dirigiéndose hacia las escaleras. Elías sabe que Arthur la estaba persiguiendo. Cuando Arthur nos reporte, Elías asumirá que el dispositivo está comprometido. Quemará el complejo de las Berkshires y desaparecerá. Theo subió las escaleras pasando junto a Chloe. Ella no se encogió al verlo, pero tampoco lo miró a los ojos. El olor a cobre y miedo parecía adherido a su ropa mojada. Vamos, murmuró Theo, abriendo la pesada puerta del sótano. Necesitamos una computadora y tenemos que salir de la calle. La casa de seguridad era un departamento en el 3er piso, encima de una tintorería abierta las 24 horas en el distrito de confecciones. Todo el lugar olía violentamente a percloroetileno, un olor químico sintético y áspero que ardía en la garganta y hacía llorar los ojos. Los tablones del piso estaban combados y el papel tapiz se desprendía en largas tiras amarillentas. No estaba diseñado para la comodidad. Estaba diseñado para ser completamente invisible. Theo estaba sentado ante una mesa de laminado rayada, mirando el cursor parpadeante en una maltratada Panasonic Towboat. Frente a él estaba David, un contratista independiente que le debía a Theo la vida y su rodilla derecha. David era delgado, nervioso, y olía completamente a bebidas energéticas baratas. Sus dedos volaban sobre el teclado haciendo aparecer líneas de código verde que se reflejaban en sus gruesos lentes. Chloe estaba sentada en un sofá floreado manchado en el rincón del cuarto. Theo le había arrojado un viejo suéter de lana demasiado grande de una bolsa en el closet. Se lo estaba comiendo, con las mangas enrolladas más allá de las muñecas. Comía un trozo de pan de masa madre rancio de la alacena, arrancando pequeños pedazos metódicos y masticándolos lentamente. Theo la observaba de reojo. No comía como una adolescente normal. Comía como un perro callejero, encorvada, con los hombros tensos, con los ojos rastreando constantemente la puerta principal, a David y luego a Theo. Era la manifestación física de la paranoia.
Elías no solo la había ocultado. La había desmantelado sistemáticamente para hacerla incapaz de sentirse segura. Está muy callada, murmuró David, sin levantar la vista de la pantalla. Seguro que es tuya. Cierra la boca y escribe, David, dijo Theo, con un tono sin calor pero cargado de advertencia. David tragó saliva, con la nuez moviéndose. Bien. Ok. El tipo no mentía. Es un cifrado AES 256 con triple cerradura. De grado militar. Está anidado. Puedes descifrarlo. Descifrarlo. David soltó una risa nerviosa. Theo, si pudiera descifrar esto sin la clave, estaría trabajando para la NSA, no sentado encima de una tintorería esperando una bala. Forzarlo con bruta tomaría a una supercomputadora unos 4 millones de años. Theo apretó los dientes. Un músculo se agitó en su mandíbula. Miró la bolsa de plástico sobre la mesa. 5 años de cacería culminando en un trozo de plástico que no podía abrir. Hay una puerta trasera, dijo Chloe. El cuarto quedó en un silencio absoluto. Solo el zumbido de las prensas industriales de la tintorería de abajo vibraba a través del piso. Theo giró en su silla. Chloe no había dejado de comer. No los miraba. Solo observaba una mancha de humedad en el techo. ¿Qué dijiste?, preguntó Theo. Que hay una puerta trasera, repitió Chloe, tragando el pan seco y finalmente mirándolos. Sus ojos color avellana estaban apagados, agotados. Elías es paranoico. No confía en las claves digitales. Cree que pueden ser robadas de forma remota. Así que construyó una anulación manual en la partición. Una contraseña maestra. David dejó de escribir. Una contraseña maestra en un dispositivo como este. Es como poner una puerta de mosquitero en un submarino. Le gustaba tener el control, dijo Chloe, con la voz tensándose. Se abrazó las rodillas al pecho, apoyando la barbilla en ellas. Le gustaba saber que si todo se oscurecía, la única forma de entrar a su imperio era a través de una frase en su propia cabeza. Theo se puso de pie. La silla rasgó con fuerza el piso de madera combada. Caminó hacia el sofá, deteniéndose a unos pasos. Quería sentarse a su lado. Quería decirle que ya estaba a salvo. Pero sabía, con la certeza fría de un hombre que había vivido en la violencia toda la vida, que si intentaba consolarla, ella lo rechazaría. No necesitaba un padre. Necesitaba un arma. ¿Sabes la frase?, preguntó Theo en voz baja. Chloe apartó la vista. Un temblor le recorrió los hombros. Era la primera señal de derrumbe emocional genuino que Theo había visto desde el callejón. Me hizo memorizar los libros de cuentas cuando tenía 15 años, susurró, con la voz áspera. Decía que tenía que ganarme mi lugar. Me sentaba en su oficina, cerraba la puerta con llave y me hacía recitar las cuentas. Si me equivocaba en un número. Se interrumpió, con los dedos hundiéndose en la lana del suéter. Él escribía la frase para abrir el archivo. Yo observaba sus manos. Pensaba que yo no prestaba atención. Creía que era solo una niña estúpida y asustada. Theo sintió una oleada de odio tan puro e intensamente concentrado que le nubló la visión. No era la rabia caliente y caótica de una pelea de bar. Era fría. Era cero absoluto. Iba a desmantelar a Elías, pieza por pieza. Ven acá, dijo Theo, señalando la mesa. Chloe desdobló las piernas. Se puso de pie, con los pies descalzos en silencio sobre el piso, y se acercó a la computadora portátil. David corrió su silla hacia atrás, dándole espacio. Ella se inclinó sobre el teclado. Las manos le temblaban. Miraba el indicador en la pantalla. Escribir clave. Va a alertarlo, dijo Chloe, con el dedo suspendido sobre la primera tecla. El dispositivo tiene un protocolo canario. En el momento en que la partición se desbloquee, enviará un PIN a un servidor oculto. Sabrá que lo tenemos. Sabrá dónde estamos. Que sepa, dijo Theo, con la voz grave y ronca. Metió la mano bajo el abrigo, sacando un cargador adicional de 9 milímetros del arnés del hombro, y revisó las vainas de latón.
Llevamos 5 años escondiéndonos el uno del otro. Ya terminé de jugar al fantasma. Chloe asintió una vez, con un movimiento brusco y entrecortado. Puso los dedos sobre las teclas. No escribió una cadena de números. No escribió un algoritmo complejo. Escribió una frase. El fuego era necesario. Presionó Enter. La pantalla se congeló una fracción de segundo. Luego, la ventana negra del terminal desapareció. El escritorio se pobló de docenas de carpetas, hojas de cálculo, números de rutas, fotografías de extorsión, cuentas offshore. La anatomía completa de un imperio criminal, expuesta en toda su crudeza. Por la madre de... David se acercó más a la pantalla, respirando agitado. Lo tenemos. Tenemos todo. Theo no miró la pantalla. Miró la frase que seguía grabada en su mente. El fuego era necesario. Era una justificación. Un mantra enfermizo y retorcido que Elías se repetía para poder dormir de noche. Un pitido sintético y agudo interrumpió el silencio. El rostro de David se puso pálido. Señaló un pequeño icono rojo parpadeando en la esquina inferior derecha de la pantalla. El canario. Acaba de cantar. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Theo, montando el martillo de su pistola, metiendo una bala en la recámara. El clic metálico fue ensordecedor en el pequeño cuarto. David miró frenéticamente su reloj. Si tiene un equipo de élite en la ciudad y está triangulando la IP. 10 minutos. Quizás menos. Necesitamos copiar el dispositivo y correr. Cópialo, ordenó Theo. Se volvió hacia Chloe. Ponte los zapatos. Ahora. No tuvieron 10 minutos. Tuvieron 6. Theo estaba junto a la ventana, mirando a través de un pequeño rasgón en las persianas amarillentas. La calle de abajo estaba resbaladiza con la lluvia, el letrero de neón de la tintorería proyectando un resplandor verde y enfermizo sobre el pavimento. Una camioneta negra y sin identificación rodó por la calle con los faros apagados. No se estacionó. Solo se detuvo en medio del camino, con el motor encendido. Ya están aquí, dijo Theo, alejándose del vidrio. La pesada y sofocante calma lo envolvió. El cansancio había desaparecido por completo. Estoy al 90%, gritó David, con los dedos volando sobre el teclado mientras copiaba los archivos a un disco duro secundario. Solo dame 30 segundos. ¿Tienes 10? Dijo Theo, moviéndose hacia la puerta principal. Agarró un pesado perchero de roble y lo atascó bajo la manija. No los detendría, pero ganaría unos segundos. Miró hacia atrás a Chloe. Ya tenía los tenis mojados puestos, pero estaba paralizada, mirando la puerta. Respiraba de manera superficial y rápida. El pánico le estaba trepando de vuelta por la garganta. Chloe, dijo Theo. Su voz chasqueó como un látigo, aguda y dominante. Ella se estremeció, con los ojos clavándose en los de él. Mírame, ordenó Theo. Se acercó a ella, tomándola de los hombros. Su agarre era firme, anclándola. No vas a volver a una jaula. ¿Me escuchas? Voy a quemar esta ciudad entera antes de dejar que te toque de nuevo. Pero tienes que moverte. Te quedas detrás de mí. Haces exactamente lo que yo diga. ¿Entiendes? Ella lo miró fijamente. La violencia abrumadora que irradiaba de él no estaba dirigida hacia ella. Era un escudo. Por primera vez en su vida, el monstruo estaba de su lado. Asintió. Entiendo. Boom. Un impacto sordo y apagado vibró a través del piso. Habían forzado la puerta de abajo. ¿Listo? Gritó David, arrancando el disco secundario del puerto USB. Empujó la computadora de la mesa, el plástico crujiendo al golpear el piso, y retrocedió de un salto. Escalera de incendio, Theo señaló la ventana trasera de la cocina. Vayan. Pasos retumbaron por la escalera de madera, botas pesadas moviéndose con rapidez y precisión militar. Elías no había enviado matones de barrio. Había enviado profesionales. David corrió hacia la cocina. Chloe lo siguió, pero a la mitad del camino dudó y se volvió hacia Theo. Muévete.
ladró Theo, levantando la pistola y apuntando directamente al centro de la puerta de madera. La manija giró con violencia. El perchero de roble gruñó bajo la presión. Luego un estruendo masivo y ensordecedor rasgó el departamento. Un proyectil de escopeta atravesó la puerta destrozando la madera y pulverizando el perchero. Astillas de madera del tamaño de dagas explotaron por el cuarto. El sonido en el espacio reducido fue físicamente doloroso. Una onda concusiva que le sacó el aire de los pulmones a Theo. Un segundo disparo le voló las bisagras. La puerta se desplomó hacia adentro en una nube de polvo y yeso. A través de la neblina, Theo vio la silueta de un hombre con armadura táctica cruzando el umbral. Una escopeta de cañón corto levantada hasta el hombro. Theo no apuntó al chaleco. Disparó 2 veces rápido. El crack-crack de su 9 milímetros cortó el zumbido en sus oídos. La primera bala alcanzó al hombre en la garganta desprotegida. La segunda le destrozó el pómulo. El hombre se desplomó hacia atrás, ahogándose en su propia sangre. Su escopeta disparó al vacío hacia el techo haciendo llover polvo de yeso como nieve. Vayan. 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 Rugió Theo, retrocediendo hacia la cocina. Más pasos en las escaleras. Fuego automático estalló. Las balas masticaron el yeso del pasillo desgarrando el interior del departamento. El reboque explotó llenando el aire de un polvo blanco y denso que sabía a tiza y olía a azufre quemado. Theo se hincó en una rodilla y disparó 3 tiros de supresión a través de la pared, apuntando a ciegas. Escuchó un gruñido de dolor desde el pasillo seguido de un golpe pesado. Giró sobre sí mismo. David ya estaba fuera de la ventana de la cocina, parado en la escalera de incendios oxidada. Chloe luchaba con el pesado y combado marco de madera de la ventana. Estaba atascado. Theo corrió hacia la cocina. La agarró por la cintura y la jaló hacia atrás justo cuando una ráfaga de fuego automático desgarró la pared, detrás de donde ella había estado parada, destruyendo el refrigerador y enviando una lluvia de vidrio y leche derramada sobre el linóleo. No intentó abrir la ventana. Empujó a Chloe detrás de la isla de la cocina, levantó el pie y pateó el vidrio. Se hizo añicos hacia afuera, llevándose el marco de madera consigo. «¡Sal!», gritó, agarrándola del brazo y lanzándola prácticamente a través del marco roto. Los bordes dentados del vidrio desgarraron su pesado sobre todo. Se arrastró hacia afuera tras ella, con las botas golpeando las rejas de hierro oxidado de la escalera de incendios. La lluvia seguía cayendo en cortinas, convirtiendo al instante el polvo de yeso blanco que cubría su ropa en una pasta gris. Abajo en el callejón, un hombre con una chamarra negra apuntaba un rifle hacia arriba. Theo no dudó. Se inclinó sobre el barandal, ignorando la caída agonizante que tenía abajo, y disparó 2 veces. El primer tiro erró, la bala chispeando en un contenedor de basura. El segundo alcanzó al hombre en el hombro, haciéndolo girar y caer de bruces en un charco. «¡Bajen!», gritó Theo a David y Chloe. La escalera de incendios chirrió en protesta mientras los 3 bajaban a trompicones por las escaleras oxidadas. El metal estaba resbaladizo con la lluvia, peligroso bajo los pies. Detrás de ellos, un hombre se asomó por la ventana rota de la cocina, apuntando una pistola. Antes de que pudiera disparar, un silenciado tac-tac resonó desde la calle. El hombre en la ventana se sacudió violentamente, soltó su arma y se desplomó sobre el alféizar. Theo miró hacia abajo. El Lincoln de Sal había patinado hasta la entrada del callejón, con los neumáticos humeando sobre el asfalto mojado. Sal estaba de pie detrás de la puerta abierta del pasajero, con un rifle de cañón largo apoyado en el hombro. «¡Suban!», vociferó Sal sobre el ruido de la lluvia. Tocaron el pavimento. Theo agarró a Chloe por el cuello de su suéter gigante, cubriéndola físicamente con su cuerpo mientras corrían los últimos 20 metros hasta el automóvil. Una bala chispó en la pared de ladrillo a centímetros de la cabeza de Theo, espolvoreándole la cara con polvo rojo. La ignoró. Empujó a Chloe en el asiento trasero, David cayendo adentro tras ella. Theo se lanzó al asiento del copiloto sin molestarse en cerrar la puerta. «¡Maneja!», gritó Theo. Sal soltó el rifle, metió la marcha y pisó el acelerador a fondo. El potente motor V8 rugió, con los neumáticos llorando mientras buscaban tracción en el pavimento mojado.
La pesada puerta se cerró sola con su inercia, golpeando con un sonido seco. Theo se recostó contra el cuero mojado, con el pecho agitado. La adrenalina comenzaba a retroceder, dejando a su paso un frío y tembloroso agotamiento. El carro olía a lana mojada, pólvora y cobre. Extendió la mano hacia el costado de su cuello. Sus dedos volvieron pegajosos con sangre. Un trozo de yeso volador o vidrio lo había rozado. Se dio la vuelta y miró hacia el asiento trasero. David estaba acurrucado hecho un ovillo, hiperventilando. Chloe estaba sentada erguida. Ya no temblaba. Miraba la mano ensangrentada de Theo y luego su rostro. Miraba al hombre que le habían dicho que era un monstruo, al hombre que acababa de plantarse frente a un fuego automático para sacarla de un cuarto en llamas. «Estás sangrando», dijo ella. Su voz era aterradoramente tranquila, despojando los últimos vestigios de la niña asustada que Elías había creado. «No es nada», murmuró Theo, volviendo a mirar al frente y clavando la vista en las calles encharcadas. Sacó un nuevo cargador del bolsillo y lo metió en la pistola con un clic metálico y áspero. Elías hizo su movimiento. «Ahora es nuestro turno». Theo estaba sentado en el asiento del copiloto, con un puñado de servilletas cafés y ásperas apretado contra el costado derecho del cuello. El sangrado había disminuido hasta un goteo lento, pero la piel alrededor de la herida superficial estaba caliente y tensa. Cada vez que tragaba saliva, un dolor agudo y punzante le bajaba hasta la clavícula. No le importaba. El dolor era un metrónomo que lo mantenía despierto y alejaba el agotamiento. David estaba acurrucado en el rincón más lejano del asiento trasero, abrazándose las rodillas al pecho. Estaba terriblemente pálido, con una respiración superficial e irregular. La computadora portátil, milagrosamente aún funcionando a pesar de la carcasa rajada, estaba abierta a su lado. La pantalla iluminaba su cara sudorosa en un azul pálido y fantasmal. Chloe estaba sentada en el centro. No había dicho nada desde que dejaron el distrito de confecciones. Miraba el reposacabezas de Theo. El enorme suéter de lana seguía húmedo, pegado a su pequeña figura, pero ya no temblaba. Su postura había cambiado. La silueta encogida y aterrorizada del callejón había desaparecido. Estaba rígidamente erguida, con la mandíbula apretada. Parecía un soldado sentado en las entrañas de un avión de transporte esperando la luz verde para saltar. «A 3 millas», gruñó Sal desde el asiento del conductor. Su voz era un rumble bajo sobre el ruido del motor. Mantenía los ojos fijos en el peligroso y serpenteante camino de montaña. Los faros cortaban la aguanieve que caía, iluminando pinos imponentes que bordeaban el asfalto como centinelas silenciosos y en descomposición. «El GPS dice que el portón principal está justo pasando la próxima cresta». Theo bajó las servilletas empapadas en sangre y las tiró al suelo. Desabotonó su sobretodo arruinado, sacando el 9 milímetros de la pistolera del hombro. Expulsó el cargador, revisó las vainas de latón al tacto en la oscuridad y lo metió de vuelta. El clic mecánico resonó en el espacio reducido. «Cuéntame sobre el portón», dijo Theo, mirando hacia atrás sobre el hombro hacia Chloe. Ella no se sobresaltó ante el sonido de la pistola. Parpadeó, con sus ojos color avellana enfocándose en él. «Es de hierro forjado. 12 pies de altura, perímetro amurallado. Hay una caseta de guardia a 20 metros del portón. 2 hombres, generalmente armados con rifles de cañón corto. Cámaras en los pilares, con campos de visión superpuestos. Puntos ciegos. Ninguno en la aproximación», dijo ella con frialdad. Elías se aseguró de eso. «Pero las cámaras están conectadas a un hub de circuito cerrado localizado en el sótano de la casa principal. No tienen respaldo en la nube. Si cortas el cable de fibra óptica en el nodo de conexión justo afuera de la pared del perímetro, las pantallas se quedan en negro». David gimió suavemente desde su rincón. «Están locos. Tenemos el dispositivo. Tenemos los datos. Podemos ir a los federales». «Los federales trabajan para él», interrumpió Chloe. No miró a David. Mantuvo los ojos en Theo. «Elías tiene a 3 jueces federales y a 2 directores regionales en su nómina. Si le das ese dispositivo a las autoridades, desaparece en una sala de evidencias y todos estamos muertos antes del viernes». Theo asintió lentamente.
Chloe entendía los mecanismos del mundo. La habían criado en una jaula, pero su captor le había alimentado la verdad brutal y sin adornos de cómo operaba el poder. Sal, dijo Theo, volviendo a mirar al frente. Apaga los faros. Sal extendió la mano y giró la perilla. El mundo se hundió en una oscuridad absoluta y sofocante. La única luz provenía del tenue resplandor del tablero y el lavado azul de la computadora de David. Sal condujo únicamente por el pálido reflejo del aguanieve sobre el asfalto mojado, el pesado sedán deslizándose como un fantasma entre los pinos. ¿Para aquí?, ordenó Theo cuando un portón masivo de pilares de piedra materializó desde la penumbra a unos 100 metros adelante. El Lincoln se detuvo en el arcén lodoso. El motor ronroneaba con un zumbido bajo y depredador. Theo empujó su puerta. El frío lo golpeó como un puño físico, mordiéndolo a través de la ropa húmeda y robándole el aliento de los pulmones. Bajó al barro helado. Sal ya estaba fuera, recuperando silenciosamente una carabina suprimida y de acabado negro mate de la cajuela. David, quédate en el carro, murmuró Theo, inclinándose de vuelta hacia la cabina. Mantén el motor en marcha. Si en 30 minutos no hemos regresado, maneja hacia el sur. No pares hasta llegar a Florida. David asintió frenéticamente, con las manos aferrándose al borde del asiento de cuero. Theo miró a Chloe. Esperaba que se quedara. Quería que se quedara. Estaba caminando hacia una trituradora de carne, y el único objetivo era ponerle una bala entre los ojos al hombre que le había robado la vida. Ella desabrochó el cinturón de seguridad. No, dijo Theo, con la voz dura. Te quedas. Conozco la casa, respondió Chloe, deslizándose por el cuero hacia la puerta abierta. Sé que tablas del piso crujen. Sé las rondas de seguridad adentro. Si entras a ciegas, activarás una alarma silenciosa antes de llegar a la escalera. Es demasiado peligroso. Chloe se detuvo en el umbral, con la aguanieve helada cubriéndole el cabello. Lo miró. Y por primera vez, él vio el fantasma inconfundible de Sara en su rostro. La expresión terca e inamovible de su mandíbula. Me robó la vida, Theo, dijo, con la voz bajando hasta un susurro áspero. Me dijo que mi padre era un carnicero. Quiero verte demostrar que tenía razón. Theo la miró fijamente. El silencio se extendió, llenado solo por el aullido del viento entre los pinos. Vio la necesidad en sus ojos. Esto ya no era solo una misión de rescate. Era un exorcismo. Ella necesitaba ver morir al fantasma. Se hizo a un lado, abriéndole paso en el barro. Mantén la cabeza agachada, dijo Theo. Y quédate detrás de mí. El nodo de conexión estaba exactamente donde ella había dicho. Un gabinete metálico oxidado escondido detrás de un espeso matorral de rododendros helados. Sal metió un destornillador plano en el candado, lo torció hasta que el metal cedió, y arrancó la puerta de golpe. Tomó unas pinzas cortadoras y cortó el grueso cable de fibra óptica negro. Las cámaras están ciegas, susurró Sal, con la aguanieve acumulándose en sus pesados hombros. Toma la caseta, señaló Theo. Silencio. Sal asintió, disolviéndose en las sombras a lo largo del borde de la pared de piedra. Theo y Chloe esperaron en el matorral helado. El olor a agujas de pino en descomposición y tierra mojada era abrumador. Theo observaba su propio aliento evaporarse en la oscuridad. La espalda le palpitaba con un dolor sordo y rítmico. Tenía 52 años, parado en el barro helado, a punto de tomar por asalto una fortaleza. El puro absurdo de la situación le sabía metálico en la lengua. Un golpe sordo y húmedo resonó desde la dirección de la caseta, seguido del arrastre de algo pesado. 2 minutos después, la puerta lateral del portón hizo clic al abrirse. Sal estaba en el umbral, haciéndoles señas de avanzar. Se deslizaron por el portón. El complejo era vasto. La casa principal se alzaba sobre una ligera elevación, una estructura masiva y extendida de madera oscura y piedra de río. Una cálida luz amarilla se derramaba por varias ventanas del segundo piso. Parecía tranquila. Parecía un lodge de esquí para multimillonarios. Entrada de servicio, susurró Chloe, señalando un estrecho pasaje sombreado que bordeaba el costado del garaje. Lleva a la despensa. Se movieron rápido.
La aguanieve cubría el sonido de sus pasos en la grava. Theo mantenía la pistola levantada, barriendo las esquinas. Su corazón latía con un ritmo lento y pesado. La adrenalina se había estabilizado, dejando atrás una claridad fría e hiperenfocada. Chloe desactivó el teclado electrónico de la puerta de servicio, agachándose hasta una pequeña caja de seguridad empernada cerca del zócalo. Marcó un código de 4 dígitos, sacó una llave física y la deslizó en el pestillo secundario. La puerta hizo clic al abrirse con un suspiro suave y bien engrasado. El interior de la casa olía a cera de abeja, canela y un tenue rastro de humo de cigarro. Estaba intoxicantemente cálido. El cambio de temperatura le erizó la piel a Theo. Estaban parados en una enorme cocina comercial de acero inoxidable. Todo estaba inmaculado. Parecía completamente intocado por manos humanas. Su oficina está en el segundo piso, murmuró Chloe, apenas moviendo los labios. Ala este. Al final del pasillo hay normalmente 2 guardias apostados fuera de su puerta. Sal, respiró Theo, toma las escaleras. Yo tomo el corredor de servicio del elevador hacia el segundo piso. Se separaron. Theo se movió por la casa con la gracia silenciosa y fluida de un hombre que había pasado toda su juventud, colándose en lugares donde no debía estar. Siguió a Chloe por un estrecho conjunto de escaleras alfombradas escondido detrás de la despensa de la cocina. El aire se volvió más pesado mientras ascendían. El olor a humo de cigarro se intensificó. Llegaron al rellano del segundo piso. Una pesada puerta de caoba entreabierta al fondo del pasillo derramaba luz sobre la alfombra persa. 2 hombres de traje oscuro estaban parados afuera. Parecían aburridos. Uno revisaba su teléfono. El otro miraba el techo. Theo no dudó. Salió de la sombra de la escalera, levantando el arma. No gritó. No les dio oportunidad de rendirse. A esa distancia con un arma suprimida, era solo geometría. Los disparos suprimidos sonaron suaves, como grapadoras pesadas. El primer guardia cayó al instante, su teléfono golpeando el piso de madera. El segundo guardia alcanzó a agarrar la culata de su arma antes de que Theo le metiera una punta hueca en el esternón. Se desplomó contra la puerta de caoba, dejando una gruesa mancha carmesí en la madera costosa antes de desmoronarse en el piso. El silencio volvió al pasillo. Theo pisó por encima de los cuerpos. Miró hacia atrás a Chloe. Ella miraba a los hombres muertos, con el pecho subiéndole y bajándole rápidamente. Tragó saliva con dificultad, pero no apartó la vista. Y no dejó de moverse. Theo extendió la mano y empujó la pesada puerta de caoba. La oficina era enorme, con las paredes tapizadas de libros encuadernados en cuero, un fuego rugiendo en un enorme hogar de piedra, y sentado detrás de un macizo escritorio de roble, sirviendo un vaso de líquido ámbar de una licorera de cristal, estaba Elías. Se veía exactamente igual. 5 años no lo habían envejecido un solo día. Llevaba un suéter de cachemira color carbón. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. No parecía sorprendido. Theo. Dijo Elías con suavidad, volviendo a colocar el tapón de cristal en la licorera. No buscó ningún arma. Tomó un sorbo de su escocés. Veo que encontraste la puerta trasera. Siempre supe que tu fuerza bruta solo te llevaría hasta cierto punto. Theo entró al cuarto. No bajó el arma. El cañón apuntaba directamente al centro del pecho de Elías. Hola, Elías. Me debes un Cadillac. Elías soltó una carcajada. Un sonido cálido y rico que le puso la piel de gallina a Theo. Te debo bastante más que eso, viejo amigo. Sus ojos se deslizaron más allá de Theo, aterrizando en la chica parada en el umbral. La sonrisa se ensanchó. Chloe, querida, estás empapada. Acércate al fuego. Chloe se puso rígida. El condicionamiento, años de dominación psicológica, pesaba visiblemente sobre ella. Dio medio paso hacia atrás, con el hombro chocando contra el marco de la puerta. No le hables a ella, dijo Theo, con la voz convirtiéndose en un gruñido bajo y vibrante. Se colocó a un lado, bloqueando la línea de visión de Elías hacia la chica. ¿Por qué no debería hacerlo?, preguntó Elías, recostándose en su sillón de cuero. Yo la crié, Theo,
Mientras tú te hundías en el fondo de una botella de centeno barato, llorando por una esposa que te odiaba. Yo le enseñaba a tu hija cómo sobrevivir en el mundo que tú construiste. Le di una educación. Le di disciplina. Le di un futuro. La mantuviste en una jaula, dijo Theo. La pistola en su mano era pesada, pero su puntería no vaciló. Una jaula dorada, replicó Elías, agitando el vaso con desdén. ¿De verdad crees que habría sobrevivido en tu casa, con tus enemigos? Fuiste descuidado, Theo. Dejaste que los rusos te sacaran de los muelles. Dejaste que los irlandeses tomaran el distrito de confecciones. Eras débil. Alguien tenía que tomar las riendas. La bomba fue solo negocios. Tomar a la niña, eso fue caridad. Theo sintió que el vacío frío en su pecho se resquebrajaba. La rabia, 5 años dormida, surgió como magma. No era limpia. Era sucia, sofocante y cegadora. Queride. Repitió Theo. Elías sonrió. Comenzó a mover la mano, deslizándola lentamente hacia el cajón superior del escritorio de roble. Somos hombres de mundo, Theo. Hagamos un trato. Dejas el dispositivo sobre el escritorio, te das la vuelta y te vas. Incluso puedes llevarte a la chica. Ya cumplió su función, de todas formas. A cambio, te dejo seguir respirando. ¿No hay trato? La mano de Elías se movió como un relámpago. No sacó una pistola del cajón. Sacó una escopeta compacta de cañón corto de un soporte magnético sujeto a la parte inferior del escritorio. Theo disparó. La bala de 9 milímetros destrozó el vaso de cristal de Elías, haciendo estallar el escocés y los fragmentos de vidrio en la cara del hombre. Elías rugió de dolor, apretando el gatillo a ciegas. El disparo de la escopeta abrió un agujero del tamaño de un balón de basquet en el techo sobre la cabeza de Theo, lloviendo yeso y estopín en llamas sobre el cuarto. Theo no disparó de nuevo. La rabia exigía contacto. Cruzó el cuarto en 3 zancadas masivas, saltó sobre el pesado escritorio de roble y hundió la rodilla directamente en la mandíbula de Elías. La silla de cuero se volcó hacia atrás. Ambos hombres se estrellaron en el suelo de madera en un enredo de miembros y cachemira destrozada. No fue una pelea coreografiada. Fue una brawl fea y agotadora entre 2 depredadores que ya no eran jóvenes. Elías era increíblemente fuerte, impulsado por el pánico y la adrenalina. Le clavó el pesado culatazo de madera de la escopeta en las costillas de Theo. Un hueso crujió. Theo gruñó, con el aliento saliéndole de los pulmones de golpe. Theo soltó la pistola. La pistola patinó por el suelo, deslizándose bajo un sofá de cuero. Agarró a Elías del cuello con ambas manos, hundiendo los pulgares en la tráquea del hombre. Elías se retorció con violencia, con las uñas hundiéndose en los antebrazos de Theo, desgarrando la lana mojada y arañando la piel. Levantó la rodilla, hundiéndola en el estómago de Theo. Theo se ahogó, su agarre aflojándose lo suficiente como para que Elías lo rodara encima. Elías se escabulló, con sangre brotando de un corte profundo en la mejilla donde el vidrio lo había alcanzado. Se lanzó hacia la escopeta tirada en el tapete. Un pesado atizador de latón se estrelló contra el costado del cráneo de Elías. El crujido nauseabundo del hueso resonó sobre el crepitar del hogar. Elías se desplomó al instante, con los ojos rodando hacia atrás en la cabeza, golpeando el piso como un saco de cemento mojado. Theo jadeó buscando aire, apretándose las costillas rotas. Levantó la vista. Chloé estaba parada sobre el cuerpo convulsionando de Elías. Sostenía el pesado atizador de latón con ambas manos. Los nudillos eran hueso blanco. Respiraba con sollozos entrecortados y jadeantes. No parecía horrorizada. Parecía salvaje. Levantó de nuevo la barra de hierro pesada, con los ojos clavados en el cráneo de Elías. Chloé, jadeó Theo. Ella se congeló. El atizador quedó suspendido en el aire. No, dijo Theo. Se obligó a ponerse de rodillas. Cada músculo de su cuerpo gritó en protesta. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. No cruces esa línea. Deja que yo lo haga. Ella miró a Theo. El odio absoluto e inflexible en sus ojos se fracturó lentamente.
El pesado atizador de hierro se resbaló de su agarre, cayendo sobre el tapete con un golpe sordo. Ella retrocedió, envolviéndose los brazos alrededor del estómago, desplomándose contra las estanterías. Theo gateó hacia su pistola caída. Sus dedos rozaron el acero frío. La recogió, revisando el mecanismo. Se arrastró hacia donde yacía Elías. El hombre seguía respirando, con un sonido húmedo y burbujeante. Sus ojos se abrieron y rastrearon a Theo. La arrogancia había desaparecido. Solo quedaba el terror desnudo y vacío del final. «Quemaste mi vida», dijo Theo en voz baja. La rabia se había extinguido, no dejando nada más que los fríos y necesarios mecanismos del trabajo. «Te devuelvo el favor». Theo apuntó el cañón al pecho de Elías. No apuntó a la cabeza. Quería que el hombre sintiera cómo la oscuridad se cerraba sobre él. Jaló el gatillo 2 veces. Los golpes pesados y sordos vibraron a través del entarimado. Elías se estremeció, soltó un largo y estertóreo suspiro, y quedó completamente inmóvil. El olor a cobre y pólvora quemada eclipsó de inmediato el aroma del fuego de cedro. El viaje de regreso a la ciudad fue en silencio. La aguanieve se había convertido de vuelta en una lluvia fría y miserable, lavando el barro y la sangre de la carrocería del Lincoln. David había conectado la computadora al wifi del carro. Estaba sentado en el asiento trasero, con los dedos volando sobre el teclado destrozado. «Las cuentas offshore están drenadas», reportó David, con la voz hueca y agotada. «Enruté los fondos a través de 7 empresas ficticias diferentes y los enterré en la red de las Islas Caimán. Los datos del libro de cuentas, los archivos de extorsión, los sobornos políticos, los volqué todos al servidor del New York Times, la línea de denuncias del FBI y 3 periodistas de investigación independientes». «Bien», gruñó Theo desde el asiento del copiloto. Se había envuelto el torso firmemente con una venda elástica del kit de trauma de la cajuela, pero cada bache en el camino se sentía como un cuchillo girando en su costado. «La red de Elías está destruida», continuó David, cerrando la computadora. «Los federales estarán tumbando puertas desde Wall Street hasta Albany antes del amanecer. Sus tenientes estarán demasiado ocupados huyendo de las citaciones como para preocuparse por quien jaló él. Gatilló en las Berkshires». «¿Y el complejo?», preguntó Sal desde el asiento del conductor. «Ardiendo», respondió Theo con suavidad, mirando por el parabrisas la oscura carretera. Antes de irse, Theo había vaciado 3 bidones de gasolina del cobertizo de jardinería sobre las alfombras antiguas, los libros de cuero y el cuerpo de Elías. Había encendido un cerillo y observado cómo las llamas consumían la jaula que había aprisionado a su hija. El fuego era necesario. Las palabras se sentían diferentes ahora. Se sentían como un paréntesis de cierre. Miró por el espejo retrovisor. Chloé estaba sentada atrás, mirando por la ventana hacia los faros de los automóviles que pasaban. Se veía más pequeña ahora. La adrenalina la había abandonado por completo, dejando atrás el cascarón vacío de una superviviente que de repente ya no tenía ninguna guerra que pelear. No era una adolescente normal. Nunca iría a una fiesta de graduación. Nunca se quejaría del horario de llegada. Sabía cómo limpiar un libro de cuentas digital, cómo burlar una cerradura electrónica, y a qué olía una herida de bala. Elías la había quebrado, y Theo no podía volver a unir los pedazos de la manera en que debían estar. Pero era suya. Theo metió la mano al bolsillo de su abrigo. Sacó el encendedor plateado y el medio cigarro que había guardado desde el callejón del restaurante, una eternidad atrás. Encendió el encendedor. La pequeña llama iluminó la oscura cabina y tomó una calada lenta. El humo áspero le llenó los pulmones, anclándolo en la realidad inmediata y áspera del momento. «¿A dónde vamos?», preguntó Chloé. Su voz era queda, despojada del cinismo defensivo que había llevado como armadura. Era una pregunta simple con una cantidad aterradora de peso. No pedía una dirección. Pedía un propósito. Theo exhaló un delgado hilo de humo hacia la ventana entreabierta. Se miró el reflejo magullado y ensangrentado en el espejo lateral. El cansancio seguía ahí, asentado profundamente en la médula, pero el vacío muerto y entumecido detrás de sus costillas había desaparecido. El libro de cuentas estaba equilibrado. El fantasma estaba muerto.
Ahora tenía un imperio que reconstruir, y tenía una heredera violenta, brillante y profundamente dañada a quien entrenar. Vamos a casa, dijo Theo, con la voz grave y ronca sobre el sonido de la lluvia. Se giró levemente en el asiento, encontrando los ojos color avellana de Chloe en el espejo retrovisor. Vamos a casa. Dormimos 2 días, y luego nos ponemos a trabajar. Tenemos una ciudad que recuperar. Chloe sostuvo su mirada por un largo momento. No sonrió. No hubo ningún abrazo entre lágrimas, ninguna absolución repentina del pasado, pero asintió, un movimiento lento y deliberado, y recostó la cabeza contra el asiento de cuero. El Lincoln aceleró hacia el sur en dirección a la ciudad, cortando la oscuridad, dejando las cenizas del pasado ardiendo brillantemente en las montañas a sus espaldas. El fuego en las Berkshires no solo borró un fantasma. Forjó un legado peligroso y nuevo. El brutal viaje de Theo y Chloe desde un callejón mojado hasta recuperar un imperio fracturado demuestra que a veces la única manera de sobrevivir en la oscuridad es gobernarla. El sindicato Rossi vuelve a respirar, y las calles nunca volverán a ser las mismas. Si este relato crudo e implacable mantuvo tu sangre en ebullición, dale like al vídeo y compártelo con alguien que tenga sed de auténtico drama de la mafia. Suscríbete al